¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga nuevamente. Es un gusto y un gozo estar con ustedes. Y hoy no quiero dar un mensaje, no quiero dar un sermón, simplemente quiero platicar. Quiero que platiquemos aquí en confianza, aquí entre nos, acerca del sufrimiento, acerca de tu sufrimiento. Y este tema nace porque encontré un artículo que data de antes de la pandemia. Decía: Estados Unidos económicamente está bien, pero está deprimido. Y habla acerca de los antidepresivos, los medicamentos antidepresivos y el consumo, que hasta 2018 se habían aumentado un 400% con referencia a los últimos 20 años. Y ahora con la pandemia, pues es mucho más razonable pensar de que con las pérdidas que hemos tenido, con las enfermedades, con los encierros, con la pérdida de trabajo, de familiares, pues esté sufriendo en este momento. Y he tenido a bien venir y investigar en la Biblia, muy particularmente desde el punto de vista del apóstol Pablo. ¿Qué consejo nos tiene para ti, para mí, que en estos momentos tal vez estés sufriendo, estés padeciendo una enfermedad, algún abandono, una decepción? Quisiera hacerte una pregunta antes de empezar. ¿Cómo lo has manejado? ¿Qué has hecho con tu sufrimiento? Tal vez te has dejado llevar por algunos ejemplos de la vida, del mundo, los cuales buscan prevenir. O sea, tal vez has querido apartarte, has querido evitar el sufrimiento. Sin embargo, ha llegado a tu vida. Lo has tratado de curar, has tratado una solución pronta, una rápida, alguna medicina que te lo quite, alguna droga, algo rápido que te quite del sufrimiento. Sin embargo, se ha quedado. Está de intruso ahí contigo, en tu corazón, en tu interior, y te está lastimando. Tal vez lo has querido aliviar, o sea, apacentar un poco los síntomas de ese sufrimiento. O tal vez en casos extremos has pensado mejor apartarte, quitarte la vida, tomar tu vida, pensando que tal vez esa sea la solución a todo sufrimiento. Déjame decirte que ninguna de estas soluciones o actitudes te llevan a una solución. Si tú decides o piensas o llevas a cabo, has planeado tal vez que quitarte la vida es lo mejor, déjame decirte que no es cierto. Vas a provocar más sufrimiento todavía, más sufrimiento a los que te aman, a los que están contigo, a los que te quieren bien. Así que ninguna de estas soluciones es la correcta. Te puedo decir desde el punto religioso, tal vez has escuchado que lo que estás padeciendo es por culpa de tu pecado. Muchas veces en el mundo religioso pensamos eso, de que tu sufrimiento es causado por tus propias equivocaciones. Muchas veces es cierto, pero no siempre es la regla. Hoy el apóstol Pablo nos va a dar otra sabiduría, otro conocimiento, otra verdad para entender y manejar el sufrimiento. Tal vez has pensado que si estás sufriendo, estás llorando, no tienes a Dios en tu corazón, o Dios no te está ayudando, o Dios no está contigo, y que el sufrimiento, o sea, el padecimiento, el llanto es contrario a nuestra fe. Y no es cierto. No es cierto. Tal vez te estás dejando vencer por el sufrimiento. Hoy te digo que no lo hagas. Te sientes que estás perdiendo la batalla ante el sufrimiento, ante ese dolor, ante esa pérdida. No lo hagas. Tampoco dejes que el sufrimiento deje huellas en ti. Y las huellas se reflejan en la amargura, en el rencor, en el dolor, en el compararte con otros, ver tu situación, sentirte menos. No lo hagas, no es cierto. En la Biblia yo he visto casos
de personas que han sufrido, pero que han tenido éxito. Que han tenido éxito. Entonces es el caso de José, que sufrió muchas veces. Fue vendido como esclavo. Fue traicionado por sus hermanos. Fue llevado a la cárcel. Pero eventualmente entendió que era el propósito de Dios. Eventualmente, con el tiempo, él vio que su dolor había tenido, o sus padecimientos habían tenido un propósito. Por lo tanto, siguió y dio gloria a Dios. Entendió de la soberanía de Dios. Pablo es una persona, y de él vamos a tomar hoy el consejo que te traigo, a ti que estás sufriendo, a ti que estás padeciendo, como te digo, alguna enfermedad, alguna separación, una preocupación, un dictamen, un diagnóstico. Pablo aprendió a deleitarse y a consolarse en medio del sufrimiento. Y por eso me pareció interesante ver cómo ver el sufrimiento Pablo, para platicar contigo simplemente. No lo tomes como un sermón ni como una prédica, simplemente como una plática entre tú y yo. Y espero que Dios, deseo grandemente que Dios hoy esté interviniendo en estas palabras que estoy diciendo, que te estoy diciendo a ti. Pero también quiero que en el mismo momento tú estés contestando las preguntas y imaginándote los escenarios que el apóstol Pablo va a dibujarnos este día. Así que, hermano o hermana, déjame decirte que a veces tenemos una idea equivocada del sufrimiento. Pensamos, como decía hace rato, que es producto de nuestros actos, de nuestro pecado. El apóstol Pablo lo ve de otra manera. Y déjenme leer el pasaje que está en Romanos 8, 18 al 28. Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos y esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza por lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Como vemos, aquí el pasaje nos dice que hay un sufrimiento tanto de la creación como de nosotros, y hay una esperanza. Aún el Espíritu Santo, que nos ha sido dado durante este tiempo, gime por nosotros. Es decir, gime porque está preocupado, porque se duele también por nosotros. Pero déjenme decirle que Pablo considera el sufrimiento
como una constante en este tiempo. La etapa que dice, cuando dice Pablo, las aficiones del tiempo presente, Pablo está diciendo del tiempo de él y del tiempo de nosotros, que está incluido dentro del tiempo que está desde la caída hasta la segunda venida de Cristo, y el cual terminará con la venida de Cristo. Mientras durante este tiempo, como dijo Jesús, tendremos aflicciones, siendo honestos. Entonces, de repente, si estás sufriendo y si algo está pasando con tu vida hoy día, déjame decirte que es característico de esta etapa, de este tiempo. ¿Y cómo toma Pablo este tiempo? ¿Qué aprendió Pablo de este tiempo? Pablo aprendió a expresar lo que sentía. Cuando sufría, él en la cárcel escribió varias cartas. Pablo aprendió a sacar ese sufrimiento, a deleitarse en el sufrimiento, a consolarse en el sufrimiento. Pablo supo que Jesús lloró. Y si Jesús, siendo Dios, no se privó del sufrimiento y fue experimentado, sabía la Escritura que cuando Jesús fue profetizado en Isaías 53, los fue descrito como varón de dolores, experimentado en quebranto. Si Dios mismo con nosotros no se privó del sufrimiento, Pablo tampoco lo iba a hacer. Porque cuando tú te guardas el sufrimiento, cuando tú lo silencias, cuando tú lo tratas de apagar, el silencio tarde o temprano va a reventar de dentro de ti. Va a reventar en una enfermedad, en una amargura, en el desconsuelo. Por eso te invito a que no lo guardes, a que lo comentes, a que busques un grupo de apoyo, a que busques una persona de confianza. O tal vez como yo, en tiempos de sufrimiento, puedes recurrir a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame porque este sufrimiento me está haciendo daño a los que me rodean, entonces yo necesito sacarlo para seguir adelante. Porque cuando nuestra familia nos ve sufrir, sufre con nosotros. Pensamos que no importamos, pero sí importas. Déjame decirte que vales mucho. Que Dios dio la vida por ti. Y que la vida no se acaba con un sufrimiento. El sufrimiento es engañoso. Muchas veces te dice que el actual es el peor, cuando ya has pasado por sufrimientos anteriormente. Pero el que más te duele es el que estás experimentando en la actualidad. Por eso exprésalo, sácalo, como Pablo. Pablo se ponía a escribir. ¿Por qué no escribes? Pablo buscaba grupos y ahí platicaba. Buscaba siempre de compañía. Se hacía acompañar por Lucas, se hacía acompañar por Timoteo, por Bernabé. Siempre tenía a alguien en quien confiar y en quien apoyarse para seguir adelante en su ministerio. Porque el sufrimiento y el dolor, las caídas, las golpizas, los encarcelamientos no pararon a Pablo. Él siguió adelante, escribiendo y adelante. Y de la misma manera te digo hoy día que sigas adelante, que no te pares. Escribe lo que sientes, cuéntalo a alguien, busca un grupo de ayuda, pero no te quedes con el resentimiento, sigue adelante. Pablo decía que también la naturaleza, hablando de la creación, fue sujetada a vanidad. La naturaleza fue sujetada a vanidad. Quiere decir, investigué bien este pasaje, quiere decir que fue sujetada, fue amarrada, sin nada que hacer, sin ninguna opción para hacer. Pero la naturaleza misma, la creación misma se sujetó porque había una esperanza, dice la palabra, sino por causa del que la sujetó en esperanza.
la naturaleza fue transformada, la naturaleza que fue creada para dar frutos, para no tener tormentas, sino que del suelo subiera un vaporcito que regaba la tierra, que regaba el campo, y de los árboles salía una gomita que se llamaba bedelio, que aromatizaba el campo, y que había árboles, frutos y todo. Ahora tenía que ser escarbada para sacar de ella la planta y el fruto. La naturaleza ahora tenía que la naturaleza que fue creada para dar fruto y plantas y alimento, ahora daba espinas y abrojos, como nosotros mismos. Nosotros mismos hemos sido creados para ser de bendición, pero el sufrimiento muchas veces nos vuelve amargados, nos vuelve rencorosos, nos vuelve enojones, nos vuelve de todo tipo, que en lugar de dar amor damos. Pero damos otra cosa, pero eso no es nuestra naturaleza por lo que fuimos creados. Dice en Génesis 3:17 que la naturaleza fue maldita por nuestra causa, pero encontré otra versión más bonita, una versión que va más acorde con lo que está pasando con la naturaleza, que se solidarizó con nosotros, con la humanidad. La naturaleza, dice en la versión Reina Valera de 1909, que será maldita por amor a nosotros. La misma naturaleza, después del pecado, quedó maldita por amor a nosotros. Pero ella misma, en ese momento, la creación misma se realizó, se dio cuenta de que iba a necesitar ser restaurada. Esa naturaleza de la creación corrompida, como nuestros cuerpos corrompidos, iba a tener la necesidad de ser redimida, restaurada. Como dijo Pablo en 1 Corintios 15, que nuestros cuerpos tenían que ser glorificados. Dice, no todos moriremos, no todos dormiremos, pero todos seremos glorificados, porque esta carne, esta naturaleza que ahora siente frío, siente calor, se enferma, se acaba, se envejece, se duele y finalmente perece y vuelve al polvo. Ha sido modificada, pero será modificada, y en eso tenemos esperanza. Dios, es cierto, nosotros fallamos con el pecado original y nuestra naturaleza y la naturaleza de la creación fue cambiada. Pero Dios no nos dejó solamente con eso, sino nos dio la esperanza, y Pablo se aferraba de la esperanza de que algún día este cuerpo ya no iba a sufrir, ya no iba a haber más llanto, más dolor, más enfermedad. Pero mientras estemos en este siglo, íbamos a necesitar de la primicia del Espíritu Santo en nuestras vidas para seguir adelante. Mientras estés en este siglo, tú y yo, al igual que Pablo necesitó de Dios para hacer lo que hizo, tú y yo necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios para seguir buscando y encontrando esa esperanza que no se ve dentro del sufrimiento. Cuando sufre uno no hay esperanza, no se siente la esperanza, todo es oscuro. Pero Dios, si preguntas a Dios, por eso quiero ir a platicar contigo, porque en uno a uno he encontrado respuestas bíblicas a los sufrimientos, a los distintos sufrimientos de las personas. Alguien perdió a su pareja. Y siendo realista, vamos a fallecer. Tú vas a fallecer, yo voy a fallecer. Y yo me pongo de acuerdo con Griselda y digo, bueno, yo prefiero que tú fallezcas primero para yo experimentar ese dolor y que tú no lo experimentes. Suena un poco contradictorio porque todo el mundo quiere irse primero, pero si yo me voy primero, Griselda va a sufrir más. Y eso fue lo que le aconsejé a alguien. Tu esposo falleció, pero Dios decidió que tú sí vas a aguantar el dolor.
Tal vez tienes una enfermedad hoy día, pero Dios sabe que tú vas a aguantar con la ayuda de Él. Tal vez tienes una preocupación, pero Dios sabe que con la ayuda de Dios puedes hacerlo. Puedes seguir adelante. Dios lo sabe. Dios te da la esperanza. Dios no te dejó solamente en condenación, sino te está dando la oportunidad para que con su ayuda venzas ese sufrimiento. Con su ayuda tú compartas. Por eso dice que con paciencia esperamos en esa esperanza que no vemos hoy día. Y por eso nos invita Pablo a ser pacientes en el dolor y en el sufrimiento. A ser pacientes y esperar, porque la vida no se acaba con el dolor. La vida no se acaba en el sufrimiento. En ese problema que estás, en esa situación, en esa circunstancia que estás, déjame decirte que tal vez se te ha olvidado que ya has pasado por otras circunstancias, por otras situaciones, y que Dios te ha salvado, Dios te ha rescatado. Y te ha sabido, y te ha enseñado, porque el sufrimiento enseña. Por eso te digo también que seas valiente hoy día. Seas valiente porque tienes que compartir la esperanza. Tienes que compartir con otros esa esperanza. Déjame decirte también algo que aprendí durante la aflicción. Es que si yo vencía, iba a aprender, iba a enseñar a mis hijos a vencer. Ellos te están viendo. Ellos te están viendo. Tu familia te está viendo. Y en la forma en que tú tomes las circunstancias, en que tú sigas siendo valiente y enfrentando a ese gigante que es el sufrimiento, ellos lo van a enfrentar también. Si tú te das por vencido ahorita, todo el mundo se va a acordar. Pero si tú sigues adelante, todo el mundo va a admirar cómo Dios te ayudó en este sufrimiento. Por eso te digo, sigue adelante. En el sufrimiento hay muchas enseñanzas. ¿Qué aprendes tú del sufrimiento y qué puedes enseñar después del sufrimiento? Está atento. No todo es malo. Déjame decirte también que a los que aman a Dios todas las cosas les ocurren para bien, aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Dios tiene el poder para transformar tu situación y tus circunstancias en el momento en que Él lo decida, sea en el corto plazo, sea en el largo plazo, pero Dios tiene la posibilidad, el poder de cambiar tu circunstancia y de convertir eso que tú hoy consideras malo en bueno. Si tú te enfrentas a un perro bravo, lo más seguro es que lo quieras tener de tu lado y no enfrente. Así es el sufrimiento. Tú lo puedes poner de tu lado y decir que a pesar del sufrimiento, tú puedes seguir adelante y lograr grandes cosas. La gente tal vez no entienda lo difícil que es para ti seguir adelante y seguir luchando. No entienden que si tú caíste y estás de pie es porque Dios te ha ayudado. Solamente tú lo sabes. Y tal vez ahora te van a ver reír y sonreír, pero que es porque Dios ha cambiado esa circunstancia. Dios puede cambiar esa circunstancia. Si solo todo es alegría, no habrá ni pacientes ni valientes. Eso lo dijo Helen Keller, una persona que nació ciega, sorda y muda, y que logró graduarse con honores de Harvard. Déjame decirte que todo se puede con Cristo. Que en el sufrimiento muchas veces es como un valle que no nos deja ver la realidad completa de las cosas. Tenemos una percepción personal de las cosas. Tal vez tienes tú una idea de lo que se está pasando,
pero tú no sabes lo que Dios está haciendo. Tal vez tú sientas por tu dolor, por lo que se mira o por lo que tú ves que no hay solución. Pero tú no sabes si Dios ya tiene la solución para ti. Y lo que te está haciendo es llevarte a otro nivel. Cuando Dios te lleve a otro nivel, entonces verás hacia abajo y hacia atrás. Y tendrás una idea mejor de lo que te está pasando. Mientras tanto, solamente tienes que seguir siendo paciente y valiente para que Dios siga haciendo la obra en ti. También te digo que Dios puede transformar lo malo en lo bueno cuando tú no haces juicio sin saber lo que tiene Dios. No es bueno hacer juicios de lo que Dios tiene para ti. No sabemos los resultados. Simplemente Dios nos dice, y yo le creo, que a los que aman a Dios, todas las cosas ocurren para bien. Y si tú seguramente que amas a Dios, déjame decirte que esto que está pasando va a ser para bien. ¿No te has fijado que todos los grandes personas o personajes bíblicos, o aún hoy día, que reconocemos, no fueron de éxito en éxito? No fueron de triunfo en triunfo, sino fueron de fracaso en fracaso, de circunstancia en circunstancias, hasta llegar a lo que son. Así lo llevó Dios a Pablo. Naufragios, latigazos, encarcelamientos. Sé que tal vez dices, es suficiente, ya muchas pérdidas, mucho dolor. Pero gracias a Dios ese dolor ha forjado tu carácter. Gracias a Dios ese dolor te ha hecho fuerte. Y te está llevando al éxito. Porque Dios así lo hace, Dios así obra. En este tiempo y en este mundo, en esta naturaleza, Dios está obrando en ti. Dios te está llamando, pero no te está dejando sin esperanza. Se lo está diciendo alguien que sabe del tema, que sabe del sufrimiento. Sé que hemos platicado por un buen tiempo y tal vez te he dicho mucho, tal vez te he dicho poco. Déjame decirte que esto solamente es desde el punto de vista de Pablo. Santiago tiene otro punto de vista. Pedro escribe su primera carta a las iglesias en el Imperio Romano que estaban siendo perseguidas y habla cómo enfrentar el sufrimiento. Hoy solamente es una probadita de lo que la palabra de Dios nos aconseja acerca del sufrimiento, de tu sufrimiento, el cual puedes ir a la Biblia y buscar más de Dios, que Él quiere estar contigo hoy día. En este tiempo, desde la caída hasta su venida, Él quiere estar contigo. En este mundo, en esta carne que se enferma, que necesita y gime por ser redimida, Dios quiere estar contigo. Dios no te ha abandonado, Dios no te ha dejado, Dios está contigo. Y déjame decirte que Dios tiene el poder para cambiar lo que tal vez hoy consideras malo en bueno. Gracias por platicar conmigo. Oro para que Dios te siga bendiciendo y fortaleciendo. Los quiero mucho. Te quiero mucho. Dios te bendiga.